Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. El tema de la memoria tiene una gran actualidad en nuestro país, sobre todo en relación a la actualidad política de República Dominicana. Porque, por un lado, se está postulando por el Partido Revolucionario Dominicano quien fuera presidente de la República en el año 2000-2004. Y también en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el actual presidente de la República no se postula, sino que tiene ese partido, me refiero al Partido de la Liberación Dominicana, un nuevo candidato. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente actual de la República es también el presidente del partido. Y en esa condición, hace unos días, pues se dirigió a la matrícula completa del Partido de la Liberación Dominicana, 2.2 millones de personas, a través de los medios de comunicación desde un hotel de la capital, y allí, pues recordando y haciendo el contraste en lo que fue la administración de Hipólito Mejía y la suya, pues convocó en este proceso electoral bajo la consigna de memoria contra el olvido, es decir, la importancia de recordar. Naturalmente, todo esto ha suscitado un gran debate en la República Dominicana. Y esta noche vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre la memoria, qué significa la memoria, el recuerdo, el papel que juega la memoria en la vida cotidiana. Todo esto para entender la disyuntiva política, porque muchas personas se estarán preguntando. Por fortuna, en el día de hoy, Rafael Sánchez Cárdenas, productor también de este programa, pues publica una perspectiva, un enfoque, una reflexión sobre el tema de la memoria, que nosotros vamos a aprovechar para nutrirnos de esa reflexión que hiciera Rafael, para encaminar un poco este programa, para que podamos entender. Y ustedes vieron cómo titulamos el tema de esta noche, y lo vamos a explicar también. El tema dice Memoria y Esperanza, Danilo, porque nosotros estamos convencidos de que Danilo representa esa continuidad, como dice Rafael, dialéctica de la memoria, la esperanza y Danilo, porque Danilo es esperanza, pero es la continuación de la memoria tal cual nosotros lo vamos a ver esta noche aquí. De manera que les invitamos a que participen con nosotros en este comentario, en este análisis sobre la dialéctica de la memoria o memoria y esperanza, Danilo Medina. Rafael, yo estoy feliz anoche cuando recibí tu perspectiva, pues fue casi como el efecto que produce un poema, uno se estremece, ¿no? Cuando uno lee un poema que le llega, ¿no? Me encantó tu reflexión porque fue por esa capacidad que tienes tú de editorializar, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el talento de saber editorializar, de construir con sentido, frases cortas y estructurar los párrafos. No es cualquiera que puede ser. Rafael Herrera no aparece todos los días, ¿no? Por decir. De modo que me gustó mucho y me gustaría, Rafael, que ya que más o menos estamos contextualizando el tema, tú nos cuentes a partir de tu perspectiva, que le cuentes a los amigos y amigas televidentes la esencia de tu reflexión sobre él. Pero debo iniciar diciéndole a los amigos televidentes, porque es mucha generosidad tuya,
y hasta cierto punto un atrevimiento mencionar a Rafael Herrera, probablemente el más grande de los editorialistas de este país. Y habiendo tantos buenos ahora, pues mucho más. Es una generosidad tuya demasiado grande. De todos modos, Roberto, mira, como tú decías, o sea, ciertamente se ha estado debatiendo el problema, la funcionalidad de la memoria como elemento coparticipante en el proceso de toma de decisiones políticas, en el proceso electoral que se avecina, de si es el nivel de funcionalidad que pueda tener el que la población tenga fresco en la memoria, vamos a decir, las prácticas políticas y de gobierno y partidarias que han existido, que sea cómo se han hecho, y los efectos que han tenido en la sociedad. Debe eso tenerse en cuenta de alguna manera para tomar una decisión lo más acertada posible. La población como votante habitualmente anda en busca de la mejor respuesta para la sociedad y para cada individuo y familia. Entonces, para tomar una decisión de voto, es lógico que cada ciudadano se cuestione, bueno, ¿qué es lo más conveniente? Y hablo de ciudadanos, sobre todo aquella franja que no tiene ya un lineamiento y una militancia política. Que no está decidido quizás. Y que no tiene decisión. Se habla de un 20% sí, que anda oscilando y esperando cómo se desenvuelve la campaña para hacer la toma de decisión. En ese sentido, entonces, si estamos hablando aún de esa franja, la memoria sigue jugando un papel estelar. Es imposible concebir, incluso yo diría, un proceso electoral sin que la población haga acopio de su experiencia pasada, del comportamiento de los gobiernos, de los funcionarios y de los partidos políticos para tomar su decisión. Por eso digo que la memoria es un elemento vital. Sin memoria es imposible concebir la vida misma. Porque es lo que te vincula a tu familia, te da el autorreconocimiento que cada uno tiene que hacer, y eso pasa también con la sociedad, de lo que se es, las esencias de cada quien, y simultáneamente te ubica en el contexto social en que tú te estás desenvolviendo. Tú lo que planteas, y si es eso, estaría de acuerdo contigo, de que la memoria juega un papel fundamental en la identidad. Totalmente. De la persona. Es decir, una persona no tiene identidad si no tiene memoria. ¿Y cómo la puede tener? Ahí en la perspectiva yo hablo del Alzheimer, sí, como un ejemplo de pérdida de memoria. Una persona ya en sus fases finales de Alzheimer no solamente pierde la memoria, prácticamente lo pierde todo. Es el señor o la señora que llegan los hijos, llega la mujer, ¿y tú quién eres? Sí. Seres queridos, íntimos de él, lo desconoce. Pero es más, a sí mismo se desconoce. De manera que hay un corte con la realidad, de manera absoluta. Y no reconoce su pasado tampoco. Ni siquiera. No tiene referentes. Si no hay referente, porque para tu esposa, tus hijos, hay un referente, una historia ya previa que está ahí. Incluso unas vivencias. A los enfermos de Alzheimer se le olvida que acaban de comer. Así es. O de que acaban de bañarse. Memoria corta y memoria larga. Sí, así es. Es absoluta. Así es. Entonces, eso lo que hace es que desconecta a estas personas con su mundo circundante. La memoria, entonces, fíjate que tiene ese papel fundamental. Sí. Si lo extrapolamos hasta ciertos puntos, y sería hasta cierto atrevimiento la extrapolación al campo social, pero sí que lo juega. En el campo social hablamos de historia. Es decir, la memoria de la sociedad la recoge la historia. Exacto. De manera que en el campo político perfectamente podemos hablar, bueno, reproducir la historia que tenemos. Entonces, ¿por qué acudir a la historia, a la memoria colectiva, para recuperar elementos que nos permitan forjar un punto de vista, una decisión de tipo electoral?
Esa es la pregunta que tú te haces. Esa es la pregunta que me llevó a la ¿Es útil la memoria o no es útil? Esa es la pregunta. Okay. Sobre todo lo hago, Roberto, porque como tú dices, en el debate se ha estado moviendo la idea de si es funcional, por ejemplo, a partir del discurso del presidente, que ya antes lo habíamos comentado acá. Sí. Es decir, si es útil recordar el gobierno 2000-2004 como un instrumento político que ya se ha usado para el Partido de la Liberación Dominicana. Unos dicen que no, que eso no va a tener ningún resultado. Otros determinan que el resultado sería limitado. Y algunos pues son convencidos de que de manera absoluta debiera ser el objetivo de campaña. Yo soy un poquito más ecléptico en ese sentido. Yo pienso que de lo que se trata es de evaluar la coyuntura tal y cual como se está presentando, con todos los elementos nuevos que ella implica, pero contando con esa historia y esa memoria previa que está ahí. Porque lo menos que podemos aceptar es que se quiera presentar ante el país la idea de que estamos, por ejemplo, frente a candidatos o partidos que no tienen ninguna historia, sí, que no han presentado aquí un servicio al país con determinados rasgos y condiciones. Eso sería lo peor que se puede hacer, porque es tabla cero, sí, y empezar a juzgar como un recién nacido a quien realmente tiene toda una historia construida. En el caso, por ejemplo, que se señalaba aquí, el presidente Mejía, don Hipólito, pues es un candidato que tiene un derecho a reivindicarse, que es otra cosa aparte. Sí, es otra cosa. Por la estigmatización que tiene su gobierno. Ahora, la funcionalidad desde el punto de vista político está en que es imposible reclamar de que esos elementos y ese ejercicio se puedan usar en el campo político. Entonces, aquí viene justamente uno de los problemas del juego de la memoria y de la historia. Es que se viene a constituir en una especie de cédula de identidad. Porque esas prácticas de gobierno previas, ya hechas, es cosa sabida por la población. En consecuencia, el hecho de que esté fresco en la memoria de la gente el tipo de gobierno que se hizo, las metodologías de gobierno que se implementaron, son positivas para que la población tome su decisión. Claro. No se le puede pedir, y mucho menos ocultar a la población, que sería lo peor que puede pasar, ese ejercicio de gobierno con todas sus implicaciones. Pero además hay algo, aunque no lo quiera la oposición y aunque no lo querramos nosotros mismos, en la medida en que somos seres humanos, en la medida en que estamos vivos y en toda la riqueza de nuestras facultades cognitivas de conocimiento, nosotros siempre estamos apelando a la memoria aunque no nos demos cuenta. Absolutamente. Y en el plano político, por ejemplo, nosotros cada vez que desarrollamos o hacemos un planteamiento, estamos tomando como referencia toda la historia política de la República Dominicana. Es decir, cuando nosotros reivindicamos determinadas cosas, pues podemos estar en línea con Duarte. Totalmente. O podríamos estar en consonancia con Santana. O podríamos estar con los héroes del 14 de junio o con Trujillo. Así es. Es decir, que permanentemente, lo que pasa es que como Trujillo no es candidato, igualmente podríamos decir con Balaguer. Claro. O con Bosch. Es decir, cuando hacemos determinados planteamientos, esos recuerdos se activan y producen y no nos damos cuenta. Entonces, claro, nosotros no podemos recordar el gobierno del 63 ahora de manera activa, tan activa como quisiéramos, aunque lo tenemos, porque Bosch no es candidato. Lo que sucede es que el PRD ha provocado una reactivación extraña, única quizás en la historia, de que 12 años después, ¿verdad?, vuelve a ser candidato,
8 años después vuelve a ser candidato y además fue gobierno. Es decir, estamos hablando de que el candidato del PRD, el PRD ha presentado un candidato que ha sido candidato Por dos veces. Dos veces, ¿verdad? Y ha sido gobierno una vez. Entonces es natural que esos elementos provoquen el recuerdo. Entonces es inevitable, de modo que yo pienso que si los dominicanos y dominicanas queremos entender, como tú decías, qué podría pasar en un gobierno de Hipólito, un próximo gobierno, tenemos que tomar como referente lo que él hizo. No hay otra cosa. Así es. Fíjate, y es bueno hacer una digresión sobre el funcionamiento de la memoria, que como tú sabes, se habla de memoria corta y memoria larga. Así es. La corta, propiamente dicha, y se divide, o la inmediata, más bien, que es como se habla, que es memoria corta, y la memoria reflectiva, que recoge imágenes que recibimos de los... Por eso es reflectiva. Exactamente. Y la archivamos. Sí. Ese sistema de información que recibimos opera en un nivel habitualmente de tipo cortical, a nivel de la corteza cerebral. Sí. Y por eso es corta. Sí. Y las investigaciones, al menos desde Macon, establecían de que el cerebro produce un archivo de largo alcance que se establece que no es eléctrico como la parte cortical, sino de tipo química, asociada al ARN, el ácido ribonucleico, que es una proteína y que rige incluso el proceso de formación de las proteínas. Y con él se asocian estos depósitos de memorias que quedan archivadas a nivel cerebral con esta proteína. Entonces, así se establece esa memoria de largo alcance, larga, que en contraposición a la memoria reciente. Mira lo que tú tienes aquí, o llama al teléfono tal. Tú haces una reserva, pero que no está depositada en la memoria larga. Así es, Rafael. Son dos procesos totalmente diferentes. Yo quiero pedirte, Rafael, que nos quedemos ahí porque tenemos que continuar sobre esto, para entender todo el tema de la memoria y su valor en la cotidianidad, porque ahí es que está, ese es el debate, el valor de la memoria en la cotidianidad y sobre todo porque los seres humanos utilizamos la memoria para construir una cotidianidad cada vez mejor que nos provoque mayor satisfacción, es decir, buscamos el bienestar y la felicidad. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Seguimos conversando sobre la memoria y su valor político, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la memoria? Algunas personas confunden y entienden que memoria también es recuerdo, y entienden que el recuerdo, como es una actitud pasiva, como si fuera un almacén, ¿no?, que usted tiene ahí en el recuerdo, con el tiempo se va desvaneciendo, ¿no?, o como una pintura, como algo que con los años va perdiendo el color y se va desvaneciendo. Y dice, bueno, la gente, el dominicano es desmemoriado. Lo que pasa es que el dominicano tiene un mecanismo de defensa que no activa la memoria de hechos desagradables. Y se han hecho estudios de hechos desagradables para poder ser feliz. Simplemente es un mecanismo de defensa para ser feliz. Y por eso usted ve que dicen, ¿qué pueblos tan alegres en medio de la pobreza? Dice, yo he leído cantidad de artículos en la prensa y disquisiciones teóricas, ¿verdad? Incluso de una mirada antropológica a un hecho tan cotidiano como un joven con una esponja en medio de la más absoluta pobreza, muerto de la risa. Y entonces los europeos especulan cuando ven todos estos acontecimientos tan contrastantes en el Caribe. Qué felices son. Qué felices son con una esponja limpiando un vidrio. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y pueblos que han sido atropellados, violados, vejados, como los pueblos de América Latina, y cómo conservan la alegría. Es un mecanismo de defensa, pero no es que no exista la memoria. La memoria se puede recuperar y tiene una utilidad. Y lo que ha planteado Leonel Fernández es la utilidad de la memoria de cara al futuro. Lo que pasa es que algunos entienden que solo basta la memoria, pero la memoria en sí misma no tiene sentido. La memoria en sí misma no tiene sentido, sino que tiene una utilidad hacia. Porque, ¿qué hace usted? Es como usted almacene documentos en su computadora, en su memoria. Fíjate que la inteligencia artificial también usa el concepto de memoria, ¿no? ¿Para qué usted guarda documentos?
¿Para qué usted guarda cosas que le envían? Porque usted entiende que puede ser de utilidad para hacer otras cosas. Entonces, ese documento, si usted no lo va a usar, usted lo que hace es tirarlo a la basura. Claro. ¿Verdad? Para hacerlo desaparecer, para que no ocupe espacio en su computadora o en su cerebro, ¿verdad? En su memoria. De igual manera, la memoria solamente es entendible y tiene razón de ser en la medida en que tiene una utilidad. Por eso almacenamos información, porque entendemos que puede sernos útil esa información ante nuevas circunstancias. Entonces yo quería, Rafael, que tú nos hablaras de eso, porque sentí como algo muy marcado en tu reflexión esta vinculación. Tú hablabas de la dialéctica, ¿no? Y lo vinculabas con el futuro, o con el presente, ¿no? O sea, con el cambio, porque la vida todos los días hay un cambio. Y tú lo vinculas políticamente, la utilidad, el valor de la memoria, con el discurso de Danilo de Esperanza. Me gustaría que tú hablaras de eso. Sí, lo que quería decir es, primero, sentar el sentido de que la memoria es un componente importante para la identidad. La identidad de sociedad, la identidad de pueblo, la identidad de comunidades. Es la historia la que marca ese hacer previo que tiene una comunidad, que establece un conjunto de rasgos, de comportamientos, de la cultura en sentido general, que dan sentido de pertenencia a esa comunidad, en su hacer, en su pensamiento, en su comer, en todo. Entonces, dentro de ese campo, ese sentido de identidad justamente crea lo que te decía, como si fuera la cédula de identidad. Sí. Es donde uno se reconoce a pertenecer. Ese componente es vital, es una base elemental. Ahora bien, lo que digo es que la memoria colectiva solamente, incluso la individual, es funcional en la medida en que responde al proceso adaptativo de la comunidad, de búsqueda de solución de sus problemas, de dar respuesta a sus preguntas con fines de optar por soluciones, por caminos. Y en ese sentido, entonces, la orientación que provee la memoria como referente previo es vital. Y de ahí es el carácter revolucionario del que hablo y la funcionalidad que ejerce la memoria como guía, vamos a decir. O sea que para ti, el hecho de que el presidente Fernández hablara de memoria contra el olvido, no es una gana de fastidiar políticamente, sino que tiene una utilidad en relación a la propuesta de Danilo. En absoluto, en absoluto. Explícanos eso. Mucha gente, por ejemplo, la parte interesada, digamos, que pierde la perspectiva política, puede pensar que cuando se habla de memoria es que nos vamos a circunscribir a hablar o del gobierno Mejía o simplemente a destacar lo bueno o lo malo que este gobierno pueda haber hecho. Y resulta que la memoria, se quiera o no, siempre, cada problema de eso que tú planteas, está planteando vías alternativas que inmediatamente surgen como preocupación en el colectivo. Sí. Por tanto, ahí es que viene el papel orientador de la memoria, porque te dice, lo hice así, no puedo hacerlo porque me quedó mal y por tanto tengo que hacer correcciones. Y yo recuerdo que lo hice mal. Exactamente. Por esto. Entonces yo lo que quiero evitar es volverlo a hacer mal. Totalmente, por eso se dice que los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla. Están condenados a repetirla. Sí. Condenados a repetirla. Entonces, en política resulta ser que eso se vuelve un elemento vital. Los pueblos necesitan conocer su historia, necesitan tener fresca los elementos determinantes básicos de su historia para poder optar por soluciones que le eviten los contratiempos que ya ha tenido. Correcto. De eso es que se trata. Entonces quiere decir que un buen ejercicio de memoria induce inmediatamente a esos nuevos caminos que tiene que plantearse, evitando la repetición y los problemas. Y es donde está el camino de la esperanza de una sociedad. Una sociedad que tiene problemas, pero que necesita y busca y está explorando formas de solución.
No hay forma de concebir la memoria en los seres vivos y en las colectividades sin el planteamiento de la esperanza. Okay. Y yo te diría, bueno, muy bien. La esperanza, pero bueno, ¿y qué es la esperanza? Es la posibilidad de realización de los deseos de un colectivo. Digámoslo de manera simple. Así es. Es decir, el deseo posible de satisfacer. Y se hace posible solo en la medida en que a partir de la experiencia vivida se puede proyectar hacia el futuro soluciones que sean acorde con las posibilidades concretas del momento. Sí. Sí, un poco la idea, ¿verdad? Queremos que haya cobertura yo quiero que todos mis vecinos tengan un seguro médico. Eso es una ilusión. Pero entonces tenemos que ver en nuestra historia cómo nos hemos desenvuelto en ese tema, conocerlo. Por eso hay que estudiarlo. De ahí la importancia del estudio, de volcarnos hacia el pasado, para ver cómo hemos actuado, que no hemos logrado, que nos ha impedido lograr eso que hoy deseamos. Porque si deseamos algo, es porque no lo hemos conseguido, ¿verdad? Entonces, deseamos que todos mis vecinos, todos mis familiares pudiésemos tener un seguro de salud, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hemos conseguido? Bueno, por esta y esta razón. Ahí apelamos a la memoria, ¿verdad? Un elemento, por ejemplo, para que entendamos... O sea, que tiene un gran valor político la memoria. Y estamos recurriendo a ella permanentemente sin darnos cuenta. Tú lo que planteas, Rafael, es que recurramos a ella de manera consciente, ¿no? Exactamente. Okay. Es decir, y te hablaba del ARN. Sí. Como las teorías que se plantean de cómo se deposita la memoria de largo alcance, que es reactivada y traída al presente con los recuerdos. Sí. El recuerdo es cuando de ese archivo se sacan datos, hechos, informaciones, ideas que están allí y se traen al presente, a la memoria activa, y al proceso de razonamiento con fines de utilizarla. Sí, por eso es que a veces se dice que saber es recordar a tiempo. Exactamente. Como que recordar es volver a vivir. Exactamente, porque tú restableces procesos, los reanalizas y vas sacando conclusiones hacia adelante. Es como cuando uno rehidrata una leche en polvo, ¿no? Como uno la leche en polvo, la reconstituye, la vuelve a volver a su estado natural, ¿no? Exacto, para que parezca leche de verdad. Sí, para que parezca leche, sí. Pero entonces lo que quiero decir es, Roberto, que y ponía siempre el ejemplo de Alzheimer para que la gente pudiera tener una aproximación, aunque los procesos son diferentes porque estamos hablando de procesos sociales aquí. Sí, exacto. Es que la historia como referente de lo que ha hecho la sociedad, los seres humanos, las instituciones, los gobiernos, siempre debe estar presente cómo se han hecho las cosas, cómo no podemos hacerlas. Y a partir de esa experiencia, entonces, proyectar qué queremos. Sí. Entonces, no podemos proyectar hacia adelante absolutamente nada si no tenemos reconstruida una memoria lo más objetiva posible de qué ha sido la historia real de una nación. Yo creo que estamos abocados ahora a ese proceso. Hay que reconstruir la historia del candidato del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué ha sido? ¿Cómo ejecutó su actividad de gobierno? ¿Cuáles son las ideas que tiene? ¿Qué proyección él tiene con esas ideas? Y además, la autonomía que él como líder tiene para exponer y manejar los criterios y conceptos en que está basando sus políticas. Pero también habría que agregarle dentro de esa memoria las ejecutorias de esta administración, que fue lo que hizo el presidente Fernández. Es decir, todo. La comparación, es decir, la memoria no puede ser excluyente. Absolutamente. Tenemos que integrar en todo ese proceso de recuperación de la memoria cómo ante determinados problemas reaccionó el candidato actual del PRD y cómo ante esos problemas reaccionó el PLD, que ahora tiene un candidato diferente al actual presidente. Entonces, es parte de esto, es decir, cuando políticamente el PLD plantea recuperar la memoria para evitar el riesgo
de un retorno de Hipólito Mejía, lo que estamos planteando es una memoria sin exclusión, es decir, que también se incluya la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Todas las gestiones, toda la historia sobre la mesa. Incluyendo la de Balaguer y todo, todas, ¿no? Todo el mundo. Toda la historia Así que es. sea transparente, esté expuesta para que la gente pueda optar por lo mejor. El camino más saludable para la sociedad dominicana. De eso es que se trata. Yo creo que nos toca ahora una pausa, de manera que no se muevan, que seguimos en Ojalá. Llevamos un buen rato hablando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que debo decir que es médico, ¿verdad? Que muchas de las cosas que viene comentándonos aquí lo hace a partir de su condición de médico, pero también Rafael Sánchez es un militante de toda la vida de las mejores causas de nuestro país y en algún momento militó por mucho tiempo en el Partido de la Liberación Dominicana. De modo que tenemos un analista político, pero que además favorecido por su condición de médico al tratar este tema. Rafael, cuando tú hablabas, y recuerdo y puedo decir, de que los seres humanos pues recurrimos a la memoria, ¿verdad?, como un referente. Entonces es natural que el Partido de la Liberación Dominicana quiera ayudar en su papel, porque eso es lo que es una campaña electoral, quiera ayudar a la población a tener un referente o una evidencia empírica sobre la que poder imaginar el futuro, imaginarlo. Porque ahora mismo Hipólito Mejía anda buscando votos y el discurso político, el discurso en la televisión, el papel lo resiste todo. Entonces, bueno, si yo quisiera decirle o contarle a una persona de manera gráfica, real, sin mentiras, lo que podría ser Hipólito, mi referente es lo que hizo. Es decir, ¿tú quieres que te cuente lo que podría ser Hipólito con los bancos? Pues déjame contarte la historia de los bancos, ¿no?, en el gobierno de Hipólito. Eso es lo correcto y eso es lo justo, porque hay un referente concreto. El riesgo muchas veces es cuando no hay un referente. Es decir, uno tiene que imaginárselo, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo no me imagino un gobierno de Danilo, pero el de Hipólito no me lo tengo que imaginar porque lo viví. Claro. Es decir, yo no sé si el gobierno me ha dicho alguna gente, yo no sé si el gobierno de Danilo será bueno o malo, porque nunca ha sido gobierno. Lo que yo sé es que otro gobierno de Hipólito es muy probable, o es casi seguro que sea malo, porque tengo esa experiencia, tengo eso en la memoria. Entonces, este tema tiene mucha actualidad, Rafael, porque recordar, entender la memoria como tú lo entiendes, pues no puede ser un arma útil, un instrumento útil para que las familias dominicanas pues puedan actuar con mayor sabiduría, De eso se trata, Roberto. Sí. Uno de los esfuerzos políticos importantes que está haciendo el Partido Revolucionario Dominicano es justamente ver cómo puede ocultar esa memoria del ejercicio de gobierno 2000-2004. Sí. ¿Por qué lo oculta? Sí, el disfraz de papá. A través del disfraz, que yo a veces veo algo parecido a aquello del síndrome del lobo y Caperucita. Y Caperucita ya lo ponías tú aquí. Ya lo decía yo aquí. Sí. Es decir, hay un claro conocimiento y reconocimiento en la sociedad dominicana del desastre que pasó. Sí. Promover como candidato a don Hipólito en esas condiciones, esos antecedentes que reflejaron muchas cosas, no pocas. Y el último concepto que te decía es el problema de la autonomía del liderazgo para llevar la conducción del Estado y de la sociedad de manera sosegada, prudente, armonizando los diferentes intereses que participan, pero sobre todo preservando el interés general por encima de conflictos de grupos o cosas parecidas. Aquí vienen las condiciones propias del liderazgo individual. Es decir, porque de hecho lo que se trata es elegir a una persona con un vicepresidente, pero esencialmente al presidente. Entonces estamos en que cuando pensamos en ese nivel de autonomía, ese nivel de orientación del candidato o presidente que vamos a elegir, lo lógico es que busquemos todo ese arsenal en el que ha estado envuelto cada uno de los candidatos, prácticas políticas y de gobierno, para evaluar la mejor opción. En el caso de Hipólito,
el Partido Revolucionario Dominicano no puede vender un ejercicio de gobierno 2000-2004. No lo puede vender por los efectos sobre la sociedad dominicana, donde más de 1,5 millones de dominicanos pasaron a la pobreza. Sí. Por eso esconde su identidad. Entonces, por eso Falsear esconde la identidad. Falsear la memoria. Entonces, la memoria en este caso, la activación de la memoria, lo que viene es atraer ante la sociedad de nuevo el recuerdo de aquellos momentos difíciles que la sociedad pasó, de las agresiones que implicó para la sociedad dominicana esa modalidad de ejercicio de gobierno. Lo que tú me quieres decir es que si la tarea, el gran desafío, la gran ilusión de la sociedad dominicana, el deseo, que tú hablabas ahorita, Claro. de que frente al alza de los productos importados, todo el shock petrolero, el shock de los precios de alimentos, si la respuesta es una creación masiva de empleos, entonces para saber cuál es el líder político que podría ayudarnos en esa política creación masiva de empleo, tenemos que recordar que en el gobierno, no puede ser Hipólito, que en su gobierno, cuando le tocó gobernar, destruyó 1.5 millones de empleos. Exactamente. Exacto, esa es la idea. Es decir, ¿cuál es la dolencia principal que tiene la sociedad dominicana? Sí. Es justamente la pobreza. Así es. Y la exclusión. Entonces, pero el fabricante mayor de pobres en un solo bulto, en un solo paquete, fue precisamente el presidente Mejía. 1,5 millones. 1,5 millones. Lo que quiere decir entonces que ese proceso en el que de ejercicio de gobierno se vuelve mediante un recuerdo, mediante el traer a la sociedad el recuerdo de ese gobierno, un componente, un activo para la sociedad como orientador, que sirva de brújula, de referencia para medir uno de los candidatos que está participando en el proceso electoral frente al otro. Entonces, en ese sentido tenemos, y es la gran diferencia que hay en el proceso político actual. Danilo Medina viene asumiendo como un eje esencial de su proposición el enfrentamiento de la pobreza. Sí. Lo acaba de plantear incluso en Brasil, sí. Con mucha claridad. Incluso va allí en búsqueda de conocer experiencias reconocidas internacionalmente sobre cómo enfrentará el fenómeno. Sí. Experiencias, fíjate, y esto es importante para asociarlo con el problema de la memoria, de la historia concreta. Conocer, tener fresca en la memoria los ejercicios de gobierno implica conocer cómo lo hicieron, Sí. qué métodos usaron, Sí. qué decisiones tomaron, que produjeron los efectos tales. Sí. En el caso de Danilo está articulando una respuesta que ni siquiera se planteó en ese gobierno anterior de don Hipólito Mejía, buscando solución, el cómo enfrentar ese desafío capital que tiene la sociedad dominicana con fines de ofrecer la salida. No hay en la sociedad dominicana una esperanza mayor para la gran masa dominicana que salir de la pobreza. Sí. ¿Qué es lo que está ofreciendo Danilo? Que es la oferta que está haciendo Danilo. Sí. Pero la está haciendo conociendo la experiencia pasada, incluyendo la de Hipólito Mejía, y planteando alternativas. Pero son alternativas que nacen ¿de dónde? De una reconstrucción de una experiencia nacional, de una realidad nacional que tiene que estar sobre la mesa para poder proyectar futuro. Así es. La memoria entonces es un arma, un instrumento que sirve para poder articular las medidas que de futuro se puedan tomar, previsiblemente. Por tanto... O sea, la memoria solo tiene sentido vinculado con el futuro, vinculado con el cambio, vinculado con la esperanza. Es que ella no existe como tal sin eso. La memoria política tiene ese valor, si está vinculada a la esperanza. Exacto, la dinámica misma de operación de la historia es justamente ir ofreciendo esa memoria colectiva que está ahí viviendo, sobre qué se hizo, cómo se hizo, para que al hacer hacia el futuro se puedan tomar las medidas que puedan dar solución a los deseos y aspiraciones de una sociedad. Sí.
Por tanto, ni la historia existe como tal, como un cuerpo muerto que está allí depositado como en un archivo, como pudiéramos imaginar, sino que es un ente dinámico, sí, que se va activando cada día en la medida en que la sociedad y el cuerpo social va planteándose nuevas necesidades. Recurre a la memoria, ofrece solución, vuelve a ella y se va creando entonces esa dinámica, ¿verdad? Sinérgica. Por eso dices tú dialéctica. Dialéctica. Sí. Buscando que el proceso de crecimiento, el proceso de mejoría de la sociedad. De superación. Y de superación. Entonces, ahí viene el elemento de tipo propositivo. Y siempre insisto en una cosa. ¿Cuáles son las propuestas de Hipólito Mejía? Llegó papá. El disfraz. Sí. Pero, ¿qué la es política sin memoria. Política sin memoria, política sin propuesta y basada en una adjetivización absoluta. Eso es verdad. De calificar, nada sirve. Adjetivización violenta además. Totalmente. Y además por momentos grosera. Con sesgos de apartheid. Exacto. Porque si tú sustituyes los epítetos contra los y las PLDistas y colocas en su lugar epítetos de corte racial, tú estás oyendo el lenguaje que había en Sudáfrica antes de Mandela, por ejemplo. Así es. O en la Alemania nazi, contra los judíos. Así es. Entonces fíjate que cómo se va dando los dos fenómenos. Mientras tú tienes un discurso repetido, planteado, vuelto a plantear, razonado, articulado en cada una de las problemáticas nacionales, de cara al sol, entonces tienes el otro, llegó papá. ¿Te refieres a Danilo, no? A Danilo Medina. Sí. Que ya la gente aquí debe estar cansada, incluso he visto niños diciendo que me van a mandar 8 horas a la escuela. Sí. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando de un discurso que está llegando ya al menudo, Sí. al detalle, para resolver los problemas nacionales. Frente a eso, ¿qué tenemos? Llegó papá. ¿Y qué es eso? Julito Jacín esta mañana lo decía. Ajá. Eso no es nada. Absolutamente. Eso es lo que tú has dicho. Un disfraz. Un disfraz. Y nada más. Entonces, fíjate cómo la campaña se va desenvolviendo entre proposición por un lado y adjetivos calificativos por el otro, que son habitualmente negativos, descalificadores, Sí. frente a lo que el otro está haciendo. Frente a Danilo. Entonces, entre las dos cosas usted va viendo de que la esperanza se va abriendo campo a través de la proposición de solución de problemas, mientras que el otro está estacionado simplemente en descalificar. Así es. Entonces, son dos cosas. La memoria, para ser funcional y tener sentido de futuro, no es un calificativo, no es un descalificar puro y simple. Es más funcional, es buscar conectar la historia concreta de la sociedad con las soluciones que hay que plantear para el futuro a la problemática nacional. Por eso decimos, la memoria, se quiera o no se quiera, la historia sigue siendo dialéctica, porque lo que hace es recoger el hacer humano, el pensar humano. Que es cambiante por Y naturaleza. eso es cambiante por naturaleza, no hay otra forma de concebirla. Solamente pierde esas características, como decíamos, con el ejemplo del Alzheimer. No hay memoria, no hay identidad, no hay orientación de nada, ni siquiera del entorno donde se vive. Sí. Entonces, es como una muerte en vida. Sí. La sociedad que perdió su memoria empieza a morir. Así es. Y entonces aquí viene la importancia del proceso orientador de futuro. No es quedarnos solamente mirando al pasado y analizando el pasado, no. Es el problema propositivo. Es la solución de las problemáticas nacionales, lo que está planteado. Y la opción que tienen aquí todos los grupos nacionales, todos los sectores y todos los intereses económicos de todo género, es que tienen que elegir entre dos opciones que están claras ante la conciencia nacional, por más humo propagandístico que se quiera. Son dos opciones, dos hombres que tienen características diferentes, perfiles diferentes, experiencias diferentes y comportamientos diferentes. Y que tienen además otra cosa. Es claro que se puede ver el grado de autonomía que tiene Danilo Medina para cada uno de los problemas frente al otro que se está sencillamente evadiendo salir a la opinión pública para debatir y plantear opciones posibles hacia el futuro. De manera que memoria y futuro es un matrimonio indisoluble.
se quiera o no se quiera. Rafael, formidable, me has convencido, me has vuelto a convencer, mejor dicho. De manera que muchísimas gracias, Rafael Sánchez Cárdenas, por estas explicaciones y por habernos regalado esa perspectiva en el día de hoy, que usted puede encontrar en perspectivaciudadana.com.